habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Oramos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias por tanto bien recibido, por este precioso tiempo que estamos para disfrutar del alimento que viene a través de su palabra. Que este momento, como siempre, sea de mucha bendición sobre todos los presentes, que toda nuestra atención, todo nuestro sentido estén como los sentidos de María de Betania, cuando tú, Señor, ibas a hacer la reunión al hogar de sus hermanos. Dice la Escritura que ella elegía la mejor parte de no perderse ni una tilde ni una coma de lo que derivaba de la enseñanza tuya. Así sea con cada uno de nosotros en esta hora, que todos los presentes podamos aprovechar cada instante de su palabra, que pongamos toda nuestra atención y la bendición suya reposará sobre nuestras vidas. Oramos también por la iglesia de los niños, las profesoras, nuestros hermanos en servicio y todos, Señor, los que estamos cobijados en este templo, podamos, como siempre, estar bajo el amparo suyo. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En primer lugar, hermanos, tengo que darle muchísimas gracias al Señor por esta extraordinaria oportunidad que Él me brinda de iniciar una nueva exposición de un libro de la Escritura, en este caso el libro de Segunda de Pedro. Para mí es una tremenda bendición poder escudriñar la Escritura, primeramente, antes que ustedes, en el mayor de los casos, podría ser, y desde ya haber gustado de los ricos manjares que tiene la palabra del Señor, y poder también entregarlo a la congregación y repetirme el plato, repetirme este manjar precioso de la Escritura, ya en este momento que lo entrego a la congregación, donde vamos a ser profundamente edificados. Este libro de Segunda de Pedro es un libro muy corto de la Escritura, solamente contiene 3 capítulos y en la Reina Valera del año 60 contiene 61 versículos. Y fundamentalmente es un libro que trata de las advertencias que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hace a los hermanos en todas partes del mundo acerca de los errores doctrinales, de la falla en la entrega del mensaje y de los cambios que maestros inescrupulosos hacen de la Escritura. Entonces, uno de los elementos fundamentales de este libro va a ser cómo el apóstol Pedro va con toda la artillería pesada, por decirlo en una expresión popular, respecto a esta gente que va cambiando lo que es la doctrina del Señor y que muchas veces hoy día se manifiesta en personas que, aún queriendo ser teólogos o personas sapientes en la Escritura, se dejan llevar más por el conocimiento, pero de ninguna manera por la práctica, que es lo fundamental dentro de la fe de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo del apóstol Pedro también había este tipo de maestros, como lo hay hoy día, que muchas veces anhelan los títulos eclesiales o teológicos, pero que nada tienen que ver con la práctica de la fe, que es fundamental y que vamos a considerar también en la Escritura. Ese es uno de los temas que va a tener este segundo libro de Pedro, pero también va a mantenerlo en la expectativa de lo que cada uno de los cristianos estamos esperando, que tiene que ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el regreso
a buscar a su iglesia, a trasladar a su iglesia para encontrarnos con Él y estar para siempre con nuestro Señor. Entonces, muy sencillo, los temas principales que derivan de la palabra del Señor tiene que ver mucho con la falsa enseñanza, estos falsos maestros, y también con el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo a buscar a los suyos, a buscar a su pueblo. Entonces, sin más preámbulo, de seguro cualquier otro detallito que se vaya generando, lo vamos a ir entregando para añadir más a esta introducción de este libro. Vayamos, por favor, al primer versículo que tenemos acá en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bueno, rápidamente, acá el autor se identifica y es nuestro reconocido apóstol Pedro, que en este caso se identifica como Simón Pedro. Es el mismo autor de la primera carta, ¿no?, que ya nosotros la hemos terminado el domingo pasado. Y hay muchos que de pronto cuestionaron en el primer siglo, en el segundo, en el tercero, inclusive casi el cuarto siglo de nuestra era, al principio, ¿no es cierto?, de aquel tiempo, cuestionaron la valía o la autoría de esta carta en el apóstol Pedro, porque el estilo, la manera como se escribió esta carta difiere un tanto de primera de Pedro. Entonces, para muchos estudiosos, tal vez Pedro no era el que escribió esta carta, ya que primera de Pedro tiene otro estilo, otra manera de ser redactada. Pero muy sencillo poder darse cuenta que era el mismo apóstol Pedro. De hecho, acá se identifica. Y en la primera carta, él tuvo un amanuense, que fue el que recibió el pensamiento, los pensamientos del apóstol Pedro, el secretario, ¿no es cierto?, que plasmaba lo que Pedro quería decir. Y este era Silvano, que lo hemos reconocido y lo vimos la semana pasada como Silas. Fue el amanuense, el escribiente, el secretario que estaba en la redacción de la carta. Pero en esta oportunidad, el apóstol Pedro aparentemente no lo dice, no tiene un secretario. Y ya sabemos que él tenía, ¿no es cierto?, era un hombre, como decían los enemigos de la fe, hombre del vulgo, sin mayor experiencia en las letras. Y ahí vemos un lenguaje diferente respecto a primera de Pedro. Y lo otro diferente, que esta carta es realizada desde el martirio, desde la persecución, desde la cárcel de Pedro. Por lo tanto, el momento era totalmente diferente al primero, donde acá el apóstol Pedro prácticamente está a portas de que él fuese martirizado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy diferente escribir o redactar una carta cuando las cosas están bien, cuando las cosas están tranquilas. Si bien es cierto, primera de Pedro tenía que ver ya con los atisbos y la persecución que había en contra de los creyentes, pero aún Nerón no estaba a cabalidad, ¿no es cierto?, tomando el control del imperio. En este caso ya lo está haciendo, y justamente Pedro está y nos va a relatar que el tiempo de su partida ya es inminente. No tenemos registro cómo fue la muerte del apóstol Pedro. Sin embargo, hay una profecía, y estaba recordando y comentando también, lo estábamos comentando con Ruth,
que cuando Pedro, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de pronto fue encarcelado por la predicación del Evangelio, en una oportunidad sucedió algo milagroso, y es que un ángel del Señor vino a liberar a Pedro. Y dice la Escritura que las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, pero antes de eso Pedro estaba durmiendo, estaba tranquilamente durmiendo, de tal manera que el ángel prácticamente tuvo que golpearlo para decirle: ya Pedro, despierta y sale a la libertad. Bueno, y nos preguntamos, ¿y cuál era la razón? Si Pedro estaba encarcelado, ¿cómo era posible que él estaba durmiendo tan plácidamente, tan tranquilamente, sin ningún tipo de ansiedad? Bueno, la Escritura nos deja ver que él recibió una profecía nada menos de nuestro Señor Jesucristo, que él le dijo que él no iba a morir siendo joven, sino que cuando viejo te ceñirá otro. O sea, va a haber un evento en tu vida que va a cambiar radicalmente la experiencia de tu vida a través de la muerte, pero cuando vas a ser viejo. Entonces Pedro tenía la profecía de los labios de nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir ya en una etapa avanzada de edad. No sabemos cuál era la etapa avanzada de edad en aquel tiempo, pero cuando él fue encarcelado y liberado por ese ángel, él era una persona joven, una persona madura. Entonces podemos inferir que él estaba confiando en la promesa del Señor, que así sucedió. En este caso, Pedro ya es un hombre avanzado en edad y aquí ya está a puertas de su muerte. Según la tradición, no según la Biblia, en la Biblia solamente tenemos la profecía de que el Señor le dice que te va a ceñir otro, en este caso Nerón, para darle muerte. Está a puerta de aquello, y bajo esa circunstancia, la tradición cristiana, no la Biblia, dice que el apóstol Pedro fue crucificado en su martirio y fue muerto, pero su crucifixión fue de cabeza, porque él no quería morir de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la historia, la tradición, no lo dice la Biblia. Lo que entendemos que él recibió un gran martirio donde su vida fue terminada por el emperador Nerón. Entonces, ese es el Pedro que en esta oportunidad está escribiendo en el momento más complejo de la vida. Insisto, no es lo mismo escribir cuando las cosas están tranquilas como cuando ya hay una sentencia de muerte. Y ahí tenemos la diferencia de estilo en la escritura, que muchos dicen no, podría ser otro autor. Entonces, ahí tenemos a Simón Pedro, ese mismo apodo también se lo dio nuestro Señor Jesucristo. Dice que Andrés, cuando trajo y presentó al Señor Jesucristo a Pedro, dice en Juan 1:42, le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Entonces ahí está la combinación de estos dos nombres que aparecen en varios lugares de la Escritura. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Entonces este es el mismo Simón Pedro que usa ambos nombres en muchas ocasiones. Ahora dice el texto bíblico, vamos avanzando, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, lo primero, que se añaden dos calificativos que designan el ministerio del apóstol Pedro. Ambos están relacionados con la persona del Señor Jesucristo, siervo y apóstol de Jesucristo. Por un lado, la palabra siervo está indicando que él está sometido al servicio de otro. Usar esta palabra era considerado despectivo, despreciativo en aquel tiempo, porque implicaba ser un esclavo, la posición más baja que tenían las personas en aquel tiempo era justamente ser un esclavo. Sin embargo, lo que para los hombres era una locura, ser esclavo del menor rango dentro de la sociedad,
porque había como 3 categorías de esclavos, pero en este caso era la categoría más baja, lo que para los hombres ser esclavos en esa condición era locura, para Dios era la manifestación de su poder en la vida de las personas. Entonces, Pedro, aunque él es apóstol, esencialmente es un esclavo de Cristo, y lo que deja ver una total sumisión y dependencia en la persona de aquel que es su Señor. Muy importante esto, ya que la Biblia reiteradamente usa la palabra siervo en la condición de esclavo, y la Escritura está lleno de ejemplos, y ahí, por nombrar algunos, tenemos a Moisés, que se le llama siervo del Señor, también a Josué, a David, a los profetas, a Daniel, al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo es un ejemplo emblemático porque él siempre quería ser llamado siervo o esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y el máximo ejemplo del servicio, de estar sujeto a otro, lo encontramos en la persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Isaías, profetizando acerca de él, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Entonces, el máximo ejemplo de servidumbre está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, este título correspondería a todos los creyentes que siguen y viven a Cristo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 18, y de cierto, sobre mi siervo, se está refiriendo sobre todos los creyentes, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, amado en el Señor, para el mundo es una locura ser un esclavo, ser un dependiente, estar sujeto a un amo, pero para nosotros es un alto honor que nos corresponde también imitar a la persona de nuestro Salvador, que Él ha sido y es un siervo por excelencia, de tal manera que dejó su trono de gloria para venir a esta tierra a darnos eterna redención. Entonces ahí tenemos, hermano, el primer ministerio que todo hombre y que toda mujer ya tiene dentro de la cristiandad, es que somos siervos del Señor. No somos señores, no somos, ¿no es cierto?, personas tan importantes que al final somos los que la llevamos, sino que somos siervos del Señor a su servicio y en servicio hacia los demás. Juntamente con este calificativo de siervo, encontramos que Él es apóstol de Jesucristo. Ahora, la palabra apóstol está muy manoseada, lo hemos dicho reiteradamente desde este lugar, está muy manoseada porque generalmente en este tiempo hay una suerte de apostolitis en el mundo entero, pero la connotación de un apóstol es que él es enviado de parte del Señor, y generalmente ese envío tiene que ver con la predicación del Evangelio. Si bien es cierto, el apóstol Pedro recibió este apostolado y se le añadió en el Nuevo Testamento una autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que él tenía una autoridad apostólica. Especialmente lo vemos como una de las columnas de la iglesia primitiva. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles tiene relevancia en dos grandes apóstoles del Señor que son protagonistas de la historia de este precioso libro. En primer lugar, la mitad del libro de Hechos, la primera mitad aparece el apóstol Pedro y la segunda mitad el apóstol Pablo. Entonces ellos tenían esta autoridad apostólica delegada de parte de nuestro Señor Jesucristo para recibir la revelación bíblica y para sentar los fundamentos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Esa era, ¿no es cierto?, la autoridad dada a los apóstoles, pero acá mayormente tiene que ver con que ellos eran enviados de parte del Señor, en este caso en la predicación del Evangelio. Ahora, el llamado del Señor, en el caso del apóstol Pedro, no es que lo había alcanzado por una preparación personal. Ya hemos visto que después el apóstol Pedro fue un avesado estudiante y ministrador de la revelación bíblica. Quedamos anonadados, tanta sapiencia respecto a la revelación de Dios y de su palabra en el primer libro de Pedro, pero él no tenía una preparación personal para decir, ahora que estoy súper preparado, voy a ser apóstol del Señor. Y eso es lo que está pasando hoy día en muchos seminarios teológicos, que personas que no tienen ninguna experiencia en las cosas del Señor y que no tienen la práctica de la fe, que es algo fundamental, hoy día van a estudiar a seminario, y nadie está diciendo lo contrario, que eso sea malo, pero muchos de ellos, ¿no es cierto?, lo hacen con la idea finalmente de alcanzar un grado eclesiástico, o que lo nombre pastor de alguna congregación, o que le den algún título en particular. Mayormente se está dejando de ver eso en estos días, pero el llamado del apóstol Pedro no es que él haya sido un hombre de una tremenda categoría, de una tremenda personalidad o de mucho estilo, sino que la gracia del Señor lo había llamado, lo salvó y lo llamó para el apostolado. Así es el llamado del Señor, porque el Señor no mira la apariencia. Cuando el Señor llamó al ejercicio del reinado a David, y ahí el profeta buscaba el que tenía mejor apariencia, recibió ahí la voz del Señor, que Dios no mira lo que el hombre mira, sino que Dios mira el corazón. Entonces, lo están haciendo mal ahora la universidad o los institutos bíblicos, que la persona se coloca a estudiar y le dan credenciales, hermano. Esa no es la manera que Dios llama para los diferentes ejercicios de los dones, y así lo hemos visto en el apóstol Pedro. Ahora, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, hace el envío de la carta y nos muestra los destinatarios. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y aquí, hermanos, nosotros distinguimos rápidamente en la palabra del Señor que los destinatarios ya no son los hermanos que estaban en la diáspora, ya no son los hermanos que estaban en el exilio por causa de la fe, no son hermanos judíos, no son gentiles, sino que son todos los hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, esta segunda carta de lleno tiene aplicación primaria para todos los cristianos de todos los tiempos, especialmente para nosotros que estamos viviendo en esta época. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto hemos alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Amén. Hemos sido alcanzados por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto es bien importante, hermano, esta última frasecita, porque dice que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, hay personas que pueden recibir un llamado brillante, como era el llamado apostólico del apóstol Pedro. Sin embargo, la fe recibida es la misma fe, preciosa igualmente que la que recibimos cada uno de los creyentes. Apóstoles, no apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, hemos recibido la misma fe que todo creyente recibe cuando es alcanzado por la gracia del Señor. No hay distinción.
Esto es lo que dice acá en esta primera parte. Entonces, que el Señor nos bendiga, hermano, porque tenemos esta maravillosa fe que es la misma que tuvieron estos grandes hombres de Dios. No hay ninguna distinción, nos corresponde la misma por la gracia del Señor. El versículo 2, hermanos, dice en este saludo que la gracia y la paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno, hermano, que el apóstol Pedro, y qué bueno también que en cada uno de nosotros haya un deseo de bendición para los demás, un deseo de bienestar, de bendecir a los demás. Qué bueno eso. Y el apóstol Pedro no se excluye de esto porque dice gracia y paz os sean multiplicadas. Ese deseo personal de bendición que el apóstol entrega a todos los cristianos y que nos alcanza también a nosotros. ¿Y cuál es el deseo? Que sobre nuestras vidas esté la gracia y la paz del Señor y que éstas os sean multiplicadas. La semana pasada ya y varios hermanos se fueron y han vuelto a transmitir en los grupos de vida, en sus conversaciones, la maravillosa gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Si nosotros, y lo colocamos de esta manera, si nosotros estamos respirando en este momento, si tenemos uso de nuestras facultades, si estamos bien y nos desarrollamos de manera normal, es simplemente porque el favor del Señor nos ha alcanzado. Su gracia ha sido bella, ha sido preciosa, ha sido maravillosa, sublime gracia. Y esa gracia es la misericordia que el Señor ha demostrado desde siempre y que muchos de ellos quieren alcanzar esa misericordia. Y ahí tenemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 9, 27, que habían 2 ciegos de nacimiento y que clamaban por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, y le decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, dice en los evangelios que cuando anduvo entre nosotros, anduvo haciendo bienes, anduvo haciendo misericordia, anduvo derramando de su gracia. Por lo tanto, los ciegos de nacimiento no tuvieron ningún problema de decirle: ten misericordia de nosotros. Entonces, esta misericordia se extiende, la misericordia de Dios se extiende en todo tiempo. Y ahí que en medio de la destrucción de Jerusalén, a causa del imperio babilónico, el profeta diga en Lamentaciones 3, 22, 23 lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este texto de la Escritura, hermanos, nosotros deberíamos memorizar, aprenderlo de memoria y también cautivarlo en nuestro corazón para que de una vez por todas entendamos que la misericordia del Señor está derramada sobre nosotros, especialmente los creyentes, hermano, porque muchas veces estamos rogando, diciéndole al Señor como pidiéndole tanta misericordia, pero la misericordia del Señor, la gracia del Señor se derrama sobre nosotros cada mañana. Por eso es muy bueno aprender este texto, digámoslo por favor, aunque sea por una vez: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, cuando usted y yo despertemos en la mañana, muchos podríamos pegarnos un estirón así, estamos amaneciendo,
pero no importa, combinado con ese estirón, alabar la gracia, la misericordia, que podemos amanecer, que podemos disfrutar del día, de mirar, ¿no es cierto?, la creación de Dios, de ver a nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, ver esa manifestación de gracia sobre sus vidas. ¿Y cuál es la razón? Porque nuevas son cada mañana, grande es la fidelidad de Dios. Este es nuestro Dios, hermano, que a pesar de nosotros, a pesar como somos, siempre, cada día, tiene nueva su misericordia, grande es la fidelidad del Señor. ¿Cuánto le dan un buen aplauso a la gracia del Señor, hermano? Entonces la gracia del Señor es la misericordia, el amor de Dios. Y voy a decir una expresión para que logremos entender un poquito esta gracia, este amor de Dios, esta misericordia, que a Dios se le podría ir la vida si dejase de amar. Ahora es imposible que a Dios se le vaya la vida, es imposible. Pero hablando de lo que es la misericordia, el amor, la gracia de Dios, a Dios se le puede ir la vida si dejase de amar, porque Dios es amor, es todo gracia, hermano. Maravillosa gracia del Señor, es la razón que Él se derrama sobre todas las criaturas. Y todos los días está llamando, y todos los días está trabajando en la vida de las personas. Y alguien dice, oye, esta persona no está, en fin, está media apática, por decir, a las cosas del Señor, y dice, hay que orar para que el Señor toque su corazón. No hay que orar para que el Señor toque su corazón, hay que orar para que la persona reaccione a la fidelidad del Señor, hermano. Eso debe ser, porque cuando conocemos la misericordia del Señor, que Él se renueva a pesar de nosotros, el Señor todos los días está renovando su fidelidad. Entonces, ¿cuál es la oración para ciertas circunstancias, hermano? Que la persona reaccione a la gracia del Señor que se le derrama, hermano. Eso es la oración correcta. Ahora dice el texto bíblico que estamos considerando, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estamos en el 2, ¿sí o no? Quería nuevamente volver al 1. Usted dijo, ya, pues pastora, avance. Si ya se le acabó el tiempo, se le está acabando. Entonces, avanzo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Ah? La paz, hermano, el deseo de paz. ¿Cuándo nosotros recibimos la paz? La paz, hermanos, en el Señor, que ha venido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, pero que Él ha sido nuestra paz. ¿Ah? Ahora que conocimos a nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra paz. Ahora podemos ir confiadamente delante de la presencia del Señor. Antes había un abismo de separación entre Dios y los hombres, pero por Jesucristo, que ha sido el puente donde nosotros le hemos conocido y hemos tenido este encuentro con nuestro Salvador, ahora tenemos, dice la Escritura en el libro de los Romanos, justificados, toda la iglesia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, el apóstol Pedro desea la gracia y la paz. Esta paz que ahora es una paz verdadera con nuestro Señor, y también de una paz experimental que nosotros vamos experimentando en los vaivenes de la vida, en las circunstancias. Cuando el Señor estaba minutos antes de ir a la crucifixión y estaba cenando con los discípulos, ahí antes de ir a la muerte de cruz, Él estaba totalmente
con la paz de Dios en su corazón. Dice la Escritura que en ese momento los discípulos tal vez estarían excitados por lo que se estaba viendo en aquel momento y lo que venía, y el Señor les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Por lo tanto, la paz no solamente que tenemos de nuestro Señor Jesucristo nos permite llegar a Dios con toda libertad, sino también es una paz experimental que nosotros podemos experimentar aún en los peores momentos de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso todos los sinsabores de nuestra vida nunca tienen las características de la problemática que tienen los que no creen en el Señor Jesucristo. Siempre hay algo que nos trae tranquilidad, que decanta nuestro agobio, porque eso corresponde a la paz que el Señor nos está entregando en el ejercicio de la fe. Entonces, alabado sea el nombre del Señor, porque el apóstol Pedro tiene este gran deseo de que los hermanos reciban gracia y paz, que es algo que ya nosotros empezamos a recibir cuando conocemos a Cristo, y que no solamente la tengamos nosotros, sino también sean multiplicadas, hermano. ¡Qué precioso! No solamente tengamos un poco de gracia y un poco de paz, sino que la gracia y la paz, estos elementos tan fundamentales en nuestra vida cristiana, sean multiplicadas. Y ahora rápidamente la pregunta al millón: ¿cómo multiplicamos la gracia del Señor? ¿A cuántos les gusta la gracia del Señor? El favor de Dios, el amor de Dios, que el Señor nos apapache, ¿no es cierto? Y nos trata como hijos y nos sostiene en su brazo. ¿Cuántos les gusta la gracia del Señor? Pero ¿cuántos les gustaría que esa gracia del Señor fuese multiplicada? La pregunta es: ¿cómo se multiplica? Dios resiste a los soberbios. Primera de Pedro 5, versículo 5, la segunda parte. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo alcanzamos más gracia? Siendo más humilde delante de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, el versículo 2 rápidamente dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando más se conoce a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, mayor es la operación de gracia y de paz en el creyente. Ahora vienen promesas, hermano. Los dos últimos versos para terminar dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermano, ¿cuántas cosas que pertenecen a la vida y también a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todas, todas, hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y por qué toda la vida nos andamos quejando, hermano? A mí me falta esto, me falta lo otro, si yo hubiera estudiado si yo me hubiera comprado esta casa aquí, si yo tuviera esta otra pega. Toda la vida, hermano, estamos inconformes. ¿Y por qué estamos inconformes? Si la Biblia, la palabra del Señor, ¿cuántos saben que estoy predicando la Biblia, hermano? Y de manera positiva, que es donde no podemos hacer una finta al texto bíblico. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros vivir ahora que estamos en la fe? Agradecidos por la vida que tenemos, pues, hermano. Totalmente agradecidos
porque todas las cosas que son necesarias para nuestra vida, el Señor nos las ha dado. Si no nos ha dado, si usted dice, pero es que yo quería que el Señor me diera un Mercedes-Benz, hermano, el Señor sabía que eso no es necesario para usted. O tal vez si no tiene no sé qué cosa. Hermano, si no lo tiene, el Señor se preocupa de todo lo que necesitamos. Entonces, por como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, deberíamos cambiar nuestra actitud. Hermano, cada día deberíamos ser agradecidos. Estábamos conversando con algún pastor amigo y decía, el ministerio que a mí me tocó fue de tanto sacrificio, de escasos recursos, de menguado, ¿no es cierto?, la situación económica, pero extrema, de complicada. Sin embargo, lo escuchábamos decir y agradecer al Señor, porque así le había tocado manifestar o hacer su ministerio. Con razón el apóstol Pablo, hablando a los hermanos filipenses, dice, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Entonces, es bien importante esto, porque, hermano, Dios nos ha dado todo de tal manera que dice el libro de los Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos dio lo más estimado que tenía, la persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, su propio Hijo, lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tal como dice el texto bíblico acá, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso! Hermano, el Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo lo que a nosotros nos es bueno, nos hace crecer en nuestra vida espiritual, todo ha sido dado por el Señor. Porque nosotros estamos apegados, ¿no es cierto?, la vid con el pámpano y por ahí recorre la savia de Dios, también en nosotros. Entonces todo lo del Señor viene decantando en nuestra vida, hermano. No debemos sentirnos menoscabados porque, insisto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, qué maravilloso. Todo lo que nos pertenece a la vida y a la piedad lo hemos recibido del Señor. Especialmente lo que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Dios lo está dando ricamente, sistemáticamente, diariamente, para nuestra edificación y nuestro crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuánto nos ha dado Dios? Todo. ¿Somos agradecidos, hermano? Seamos agradecidos, vivamos con una actitud de alabanza, de glorificación al Señor, porque Él lo ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, qué preciosa es la palabra del Señor. Y dice el versículo final, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, dice la parte final del versículo 3, para engancharlo con el 4, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, la gloria y excelencia del Señor por la cual nos llama, por
por ella, por la gloria y la excelencia, por medio de ella, las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Recuerda usted algunas promesas que el Señor nos ha dado? La primera promesa, desde el momento que nosotros le hemos conocido, es la esperanza de la vida eterna, hermano. Lo primero que nosotros sabemos, la esperanza de la vida eterna. Y ahí está Juan 3:16, que usted se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. No teníamos ninguna esperanza, vivíamos, ¿no es cierto?, como un pajarito en la vida. Después de esta vida no hay otra, hermano, y ahora sabemos que después de esta vida sí hay otra. Hay una eternidad sin Dios, con Satanás y los demonios, para siempre, hermano. Pero hay una promesa de eternidad con Dios. Y ahora, como creyentes, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Dios nos ha prometido también hacernos sus hijos. Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra promesa del Señor. También, hermano, hemos recibido una promesa de que nuestra vida se va a ir regenerando, se va a ir transformando. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, una vez que hemos conocido al Señor, la presencia del Espíritu Santo en nosotros va regenerando, va cambiando nuestra antigua manera de vivir, nuestra manera independiente de vivir del Señor. Hemos recibido la promesa de una vida transformada. También el Señor nos ha prometido y nos ha dado el Espíritu Santo. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Tremenda promesa del Señor, hermano. Él nos prometió de su Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. También nos ha prometido su presencia. Mateo 28:20, la presencia de nuestro Señor Jesucristo dice: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. El mundo se podrá caer, el mundo se podrá terminar, pero el Señor dice: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Qué tremenda promesa del Señor. Se está riendo ahí un hermano, ¿eh? Bien, porque le parece conocido también lo que estoy diciendo. También, hermanos, tenemos promesa de recompensa, y ya lo hemos dicho en otra oportunidad. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, tenemos promesa de galardones, de premios al final de nuestra jornada. De hecho, hay un tribunal, el tribunal de Cristo, que es el tribunal de los galardones, donde Dios va a recompensar a los suyos por el trabajo que hemos realizado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todo esto tiene que ver por medio de las cuales nos ha dado preciosísima y grandísima promesa, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Oiga, qué grande es nuestro Dios. Voy a repetirlo porque no lo escuchó la alcaldesa. Oiga, qué grande es nuestro Dios. Amén, amados hermanos. Porque mire qué bueno, qué grande. Porque dice: para que por las promesas y esta grandísima promesa y preciosa llegases a ser participante de la naturaleza divina.
O sea, la savia de Dios no es que nosotros vamos a ser Dios, hermano. No, sáquese eso de la mente. Dios es único. Tiene atributos que son solamente de Él, pero tiene atributos comunicables hacia nosotros. Por ejemplo, como Él es amor, nosotros también, hermanos, dispensamos amor. Amén. Amén, porque el que ama ha nacido de Dios, dice la Escritura. Y hay mucho de este comunicar de atributos de Dios que están en nosotros ahora. Como Dios tiene misericordia, nosotros. ¿Tiene usted misericordia? Qué bueno. Amén, amados hermanos, son atributos que Dios nos ha dado y que debieran estar apareciendo en nuestra vida para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Qué precioso nuestro Dios. O sea, nos llamó y podría haber dicho, ya muchachos, arréglense como ustedes puedan y después nos encontramos allá arriba. No, hermano, nos dio lo de Él. Nos dio lo de Él, hermano, para que nos parezcamos a Él. Y como consecuencia, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Finalmente, si nosotros estamos siendo participantes de la naturaleza divina, obvio es y debe ser real en un hijo del Señor que no tiene nada que ver con la corrupción que practica el mundo y todas las cosas que hace una persona no creyente. Con lo que se en pie, terminé, hermano. Yo dije voy a predicarles 4 versos nomás a los hermanos para ser cortito en esto, pero imaginémonos cómo pasa la hora y todo. Vamos a fijarnos en el verso, digamos todos juntos el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria eterna. Dios nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en esta hora por esta extraordinaria palabra, por este libro maravilloso que tú tenías preparada para nuestra congregación, para todos nuestros oyentes también. Porque necesitamos ser adiestrados en un mundo que está en una crisis total. Muchos pensamientos filosóficos, religiosos, se apoderan de la mente de las personas para tratar de direccionar un camino, una vía. Pero el único camino lo tenemos aquí en la palabra tuya y tú lo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino de la fe, el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y esta carta de Segunda de Pedro nos va a estar direccionando para que nos demos cuenta también de las muchas falsas enseñanzas que hay en el mundo en este momento para desviar la atención, la mente de los cristianos e ir tras cisternas rotas. Pero también veremos el inminente advenimiento tuyo, Señor, ese acontecimiento que la iglesia tuya estamos esperando y empezó a esperarlo ya hace 2000 años. El mismo apóstol Pablo, hablando a este respecto, dice, y ya los que estemos vivos seremos tomados, arrebatados, trasladados a la presencia del Señor. El apóstol Pablo ya pensaba que era inminente, cuánto más es inminente el retorno tuyo para buscar a tu iglesia, para trasladarnos y llevarnos a tu presencia. Estos 2 elementos son fundamentales en este libro y durante esta semana vamos a estar gozando de tanta maravillosa enseñanza que te damos muchísimas gracias, porque tu palabra se hace viva en cada uno de nuestros corazones. Y te damos gracias por cada verso de la Escritura que hemos visto, porque como tú nos vas adiestrando, pero mayormente, Señor, nos damos cuenta que tú nos has dado, Señor, preciosas y grandísimas promesas
que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Señor, perdónanos cuando nos hemos quejado tanto en la vida. Sí tenemos lo principal, pero muchas veces nos estamos quejando por las cosas cotidianas de la vida, porque vemos a nuestros vecinos que van a la par nuestra, que tienen mayores cosas que nosotros, pero sin embargo tú estás preocupado aún de los detalles más pequeños de nuestra vida. Y ahí hemos visto las aves del cielo, los lirios del campo, que no tienen ninguna preocupación, y tú alimentas a las aves del cielo y viste los lirios del campo de manera sin igual. ¿Cuánto más nosotros, Señor, que tú nos has transmitido la naturaleza divina? ¡Qué maravilla! Que tú nos has hecho ser participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a ser agradecidos, aún bajo las circunstancias de la vida, en algunos tramos de nuestra existencia difícil, complicado, a causa de situaciones que vienen a nosotros. Sin embargo, Señor, lo más elemental, lo que tiene que ver con la vida de piedad, tú nos has entregado todo, nos has dado todo, las magníficas promesas, Señor, a través de tu poder. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Gracias, Padre. La promesa mayor que tenemos, que tú estarás en nosotros y que tú nos has ido a preparar morada para que donde yo esté, mis servidores fieles también estén conmigo. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, rogamos también, como siempre, si alguien en esta congregación aún no conoce al que da vida, al que transforma, al que regenera la vida y cambia la mente y el corazón, que en esta preciosa oportunidad pueda también ser valiente. Dice la Escritura que el reino de los cielos se ha acercado y los valientes lo arrebatan. Y no sea reacio al mensaje del Señor, sino que pueda reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Que más de alguien que vino a este culto, a esta reunión, que está en nuestra reunión, pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y se vaya con una promesa certera que al partir del escenario de esta vida tendrá vida eterna junto al Señor. Hazlo una vez más, Señor. Toca más de algún corazón en esta hora, que esa persona venga a la fe y al arrepentimiento, a creer en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, y a nosotros, los que por tu gracia estamos en la fe, ayúdanos a ser agradecidos, a amarte cada día más y a servirte mejor. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.